Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En este vídeo seguimos contando otros grupos de protozoos parásitos bastante interesantes en las infecciones a los seres humanos. Otro grupo de organismos de vida libre dentro de las amebas que son los flagelados. Los flagelados intestinales más comunes o que más podemos hablar de estos y que son patógenos para los humanos son la Giardia lamblia, la Giardia intestinalis y la Giardia duodenalis. Este grupo tiene formas de vida que tienen trofozoitos con 2 núcleos, 4 pares de flagelos, es decir, en total 8. Flagelos, la ventosa ventral o disco suctorio, y suelen tener 2 cuerpos parabasales, además de una simetría bilateral. Son bastante característicos. El quiste, por su parte, es normalmente con 4 núcleos maduros y cuerpos parabasales presentes. El ciclo biológico es directo inmunoxeno porque comienza en la ingestión de los quistes, que son la forma infectante en este caso, con una dosis infectiva de 10 a 24 quistes. Lo normal es que el ácido del estómago favorezca la rotura del quiste en el duodeno, donde los trofozoitos se multiplican por una fisión binaria longitudinal y pueden unirse a las vellosidades del intestino delgado. Esto acaba produciendo que con su ventosa ventral se pueden fijar, pero no producen la necrosis tisular a diferencia de las anteriores amebas, sino que tienden a producir inflamación mecánica local. Esto produce que haya una colonización más allá del tubo digestivo, en algunos casos, aunque no es lo más frecuente, ¿vale? Y los quistes salen, por tanto, por heces maduros, infectantes y volviendo a producir el ciclo. Lo más normal es que se denomina este tipo de ciclo biológico con varias partes y morfologías como pleomorfo, ¿vale? Esto como detalle a tener en cuenta. Las manifestaciones clínicas de los flagelados de este tipo de la giardia, pues tenemos que producen la giardiasis en el 50% de los casos, el 50% restantes suelen ser portadores asintomáticos. Pero aquellos que suelen producir manifestaciones clínicas son aquellos que pueden dar giardiasis y puede ser aguda o crónica. Si es aguda, el periodo de incubación es de 1 a 14 días, la duración es de 1 a 3 semanas y lo que producen es diarrea súbita, náuseas y vómitos, con dolor abdominal, hinchazón, pérdida de peso. Suele ser autolimitante, lo que quiere decir que rara vez se llega a observar sangre en las heces y normalmente se queda en un síntoma, digamos, alargado en semanas, pero que no te va a producir nada más extraordinario. La crónica, sin embargo, es una alternancia de diarrea y estreñimiento con mala absorción de los glúcidos, que puede ser muy grave, una pérdida de actividad de la lactasa, una enzima muy importante de la cual ya hablaremos en el futuro. Proteínas como la hipoalbuminemia y pérdida de peso, muy importantes también, y los lípidos como las vitaminas liposolubles, de las cuales también ya hablaremos al respecto. El diagnóstico en principio es clínico-epidemiológico y etiológico con coprología en el análisis de las heces, ¿vale? Que es lo que se denomina como la coprología, o sea, análisis de las heces. Y el aspirado duodenal también es una prueba que nos puede llevar a dar bastante información. De hecho, se denomina que la prueba del hilo con gelatina o enterotest es bastante útil en estos casos. Y por supuesto, el análisis inmunológico, que también es muy importante. La epidemiología de esta enfermedad es que es una enfermedad de declaración obligatoria. Este tipo de enfermedades es muy importante saber cuáles pertenecen a esa lista, porque esto significa que son controlables en el hospital y en el ámbito para saber si hay que tener
más cuidado de contagios, de prevenciones, etcétera, dentro del hospital y dentro de los pacientes que estén en contacto con este individuo infectado. Suele ser una enfermedad cosmopolita, predominante en climas cálidos, como digo, más común en niños y en ancianos. Reservorio fundamentalmente el ser humano, la transmisión por vía fecal-oral, mediante aguas vegetales o frutas contaminados, como hemos comentado, y los factores de riesgo principalmente son las inmunodeficiencias humorales y la acloridria. La higiene alimentaria y la eliminación sanitaria de heces y control de aguas residuales es la mejor profilaxis para todo lo que hemos visto hasta ahora de momento. Y el tratamiento de este tipo de patógeno se lleva a cabo mediante el metronidazol. En alternativas, por si hay embarazadas y demás, existe la furazolidona o la paromomicina. También hay que decir que tendríamos a la Diantamoeba fragilis, que es una forma de vida de trofozoito que no forma quistes. Dentro de las formas de vida libre, habita en el intestino grueso y no se conoce su mecanismo de transmisión. Pueden ser también transportados por larvas o huevos de nematodos como el Enterobius vermicularis y principalmente causa infecciones asintomáticas. Algunos pacientes pueden incluso dar molestias de tipo abdominal, flatulencias, diarreas intermitentes, anorexia o pérdida de peso. Y el diagnóstico normalmente es por los trofozoitos que se presentan en las heces. Generalmente no se trata porque como es autolimitante, salvo en casos muy graves, sí que se produce metronidazol como tratamiento, pero en general no se suele dar. Flagelados urogenitales. Las tricomonas vaginalis, por ejemplo, es uno de los parásitos protozoos muy importantes porque tiene una fase de trofozoito con 5 flagelos, 4 flagelos concretamente anteriores y uno asociado a su membrana ondulante posterior para la movilidad, de forma que un único núcleo está situado en la oquedad del axostilo y el cuerpo parabasal está continuo al núcleo. Protegido así por una estructura llamada pelta de la que salen el filamento parabasal y el aparato de Golgi, normalmente los hidrogenosomas, que son los orgánulos de producción de energía en condiciones anaerobias, no van a formar quistes en este tipo de ameba. O mejor dicho, de protozoo que está flagelado urogenital. Su ciclo biológico es un ciclo directo monoxeno. El trofozoito tiene una forma infectante que se encuentra en secreciones vaginales, prostáticas y en orina y se multiplica por fisión binaria longitudinal que, como digo, no forma quistes. Las manifestaciones clínicas normalmente se centran en las mujeres con vaginitis, con descarga purulenta, picor, quemazón y disuria, lesiones vulvares y cervicales con un dolor abdominal de dispareunia, que son el dolor en la vagina y en la pelvis durante el coito para muchas mujeres, y el periodo de incubación que puede ser de 5 a 28 días. En los hombres frecuentemente portadores asintomáticos tienen la diseminación de la enfermedad y pueden ocasionar en los casos más graves uretritis, epididimitis y prostatitis. El diagnóstico normalmente se da mediante examen microscópico en fresco con secreciones vaginales de mujeres o prostáticas en los hombres o uretrales de ambos. La tinción de Giemsa o naranja de acridina es lo más útil, o la inmunofluorescencia indirecta, porque son los métodos más sensibles. El cultivo de alta sensibilidad y resultados de 3 a 7 días con el medio de cultivo TIM, o también llamado medio de Diamond o medio de Roiron. La epidemiología de este tipo de enfermedades, que es una distribución mundial de alta incidencia y no es una enfermedad de declaración obligatoria como tal, pero sí que es una enfermedad de transmisión sexual y por tanto los humanos no son nada más y nada menos que el único reservorio, porque como os he dicho es un ciclo de vida monoxeno, por tanto solamente nos pueden tener a nosotros. Y la profilaxis, que se puede tratar con las parejas sexuales de las personas infectadas, diagnosticando y tratando tanto a portadores como a los enfermos. Es decir, tenemos que tratar tanto al chico que es asintomático como a la chica que tiene la vaginitis. Y para ello se usan los profilácticos, con el tratamiento mediante metronidazol o timidazol en dosis única. En caso de resistencias al metronidazol también se puede emplear por lo visto la paromomicina intravaginal a dosis más altas de timidazol.
también, según sea necesario. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.